Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hablar de dos conceptos bien interesantes y bien útiles para nuestra vida, para nuestro pensamiento, nos hacen entender mucho mejor la realidad. Son dos movimientos de la conciencia y estos conceptos se han utilizado en filosofía, se han utilizado en psicología, se han utilizado también en estudio de las religiones, de la espiritualidad y el estudio incluso de la literatura. El viaje de catábasis y el viaje de anábasis, o sea, el movimiento de catábasis y el de anábasis. El viaje de catábasis, relacionemos la palabra con catacumba, por ejemplo, que es un viaje hacia lo profundo, se refiere justamente a un descenso, a un viaje al inframundo, un viaje hacia la negación o hacia la muerte, ¿no? Que el inframundo, pues ya sabemos, representa la ausencia, la muerte, la oscuridad, o sea, la ausencia de luz, etcétera, etcétera. Y el viaje de anábasis es un viaje a la integración del todo, donde todo se vuelve a integrar, donde lo eterno se hace, adquiere como su forma original, o sea, el viaje de anábasis se refiere al viaje a las esferas celestes. Pero esto, bueno, suena muy mágico, muy abstracto, etcétera, etcétera, porque es el origen, de hecho, de los conceptos. Pero tengan paciencia porque van a ver después cómo lo utilizan diferentes teóricos ya desde una manera más aterrizada o de una manera menos mágica, ¿no? Para los que no les gustan tanto las cuestiones tan mágicas o mitológicas, etcétera, etcétera, y que les gustan más las cuestiones más racionales. A mí me gustan las dos cosas, ¿no? Me gusta que haya una síntesis entre la parte creativa, emocional, simbólica y la parte racional. Eso a mí me gusta porque para mí es la totalidad de lo humano. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de cómo se manifiesta este concepto en diferentes formas, en diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, para los antiguos egipcios, el viaje de anábasis y de catábasis era el recorrido del sol, ¿no? Cuando amanecía y cuando anochecía, el sol todo el tiempo estaba haciendo este viaje. El descenso del sol en el ocaso llevaba al sol a ir al inframundo en una barca y después ascender por el horizonte en el día, volverse Jepri, que es el dios que vuelve a traer al sol de nuevo a la tierra, y surca otra vez todo el cielo, llega al cenit, o sea, hace un viaje de anábasis y vuelve a hacer un viaje de catábasis y así, ¿no? También en el círculo del año estaba esto, cuando es la época de primavera, pues es el viaje de anábasis del sol, y cuando es el invierno, pues es el viaje de catábasis, ¿no? O sea, en la rueda del año también estaba presente. En todas las mitologías hay ciertos héroes que hacen viajes de catábasis y de anábasis. De hecho, el camino arquetípico del héroe lleva estos dos viajes. Por ejemplo, tenemos el viaje de Gilgamesh, cuando pues va al fondo del mar, que también a veces el viaje de catábasis se refleja en el sumergirse en el agua, va a buscar la eternidad y después regresa, ¿no? Ese viaje de catábasis y de anábasis, ¿no? También lo vemos en la historia de Odiseo. Odiseo también hace un viaje de catábasis cuando la bruja Circe le dice el secreto para ir al inframundo. Después también tenemos el viaje de catábasis en la Eneida, cuando Eneas hace también un viaje al inframundo. Es bastante común estos viajes de catábasis en diferentes momentos de la historia, incluso a finales de la Edad Media. Dante Alighieri es el mayor ejemplo para mí, es un ejemplo bastante claro del viaje de anábasis y de catábasis, porque justamente cuando Dante Alighieri va conociendo el infierno, pues hace un viaje primero de catábasis, que es el viaje del místico, a ver toda la ausencia de Dios, ¿no? Porque, bueno, en este concepto como más religioso, Dante Alighieri no era como tal un religioso, sino era también un esotérico, era un místico. Recordemos que Dante Alighieri pertenecía a la orden mística de los Fideli de Amore, que era una orden secreta, inspirada también en los cátaros, que también en los templarios, y tenían muchísima información así esotérica y mística. Entonces, por eso es tan críptica la Divina Comedia y tiene mensajes tan interesantes, crípticos y ocultos, ¿no? El símbolo de los Fideli de Amore tiene que ver con la rosa, y por eso el marco, cuando se asciende al paraíso y al cielo, se ve la rosa como la forma de Dios, y la rosa es una rosa llena de fuego, o sea, es una rosa de fuego. Y la rosa de fuego es la total presencia, y su equivalente, pero negativo, es el infierno, donde se presenta como el frío absoluto, porque en el infierno, en lo más profundo del infierno, estaba el diablo sumergido
en hielo y totalmente congelado. Entonces, si el cielo, ¿no?, representa el fuego, que es la máxima luz, pues la ausencia se vuelve lo más profundo del infierno, que es la total ausencia o el frío. Entonces aquí vemos claramente una recuperación de la filosofía, por ejemplo, platónica, ¿no?, donde hablamos de la presencia y de la ausencia, ¿no?, y son dos términos bastante utilizados en la filosofía de Platón. Y de hecho Platón también utiliza el término de catábasis y anábasis. La anábasis, ¿no?, es el viaje al mundo de las ideas, o sea, el ascenso, y la catábasis es el viaje al mundo sensible. Entonces es el viaje, lo mismo, ¿no?, estos dos movimientos de la conciencia. En Platón pues sería el viaje hacia lo abstracto, hacia la ideación, por eso las matemáticas estarían por el medio, porque es la puerta hacia la abstracción. Y por otro lado, la concreción es la experiencia sensible y creer que es lo único que hay, ¿no?, la experiencia sensible. Entonces, bueno, posteriormente estos conceptos se utilizaron también en psicología. Por ejemplo, Jung utiliza el concepto también de catábasis y anábasis. Catábasis, él se refiere a un viaje como al inconsciente, al oscuro, porque el inconsciente se plantea como una caverna, también muchas veces se simboliza como una caverna, como las profundidades del agua, porque ahí las formas no se pueden ver con tanta claridad, son como sombras. Entonces es un viaje a eso y una especie que te das cuenta, ¿no?, de tus sombras, ¿no?, en tu inconsciente, etcétera, etcétera. Y el de anábasis es un viaje de integración. Pero si, por ejemplo, comparamos esta forma en la que lo plantea Jung y la forma en la que lo plantea Dante Alighieri, pues están relacionadas en que para Dante Alighieri pues es un retorno, o sea, el viaje de anábasis es un retorno a la total integración, que es la total unidad, que representa a Dios, que es todas las cosas, es el absoluto, ¿no? Y el de anábasis como a la fragmentación de lo que nos hace humanos, ¿no? Cuando somos violentos con el otro, pues es una fragmentación con el otro. Cuando somos violentos con nosotros mismos, o es una fragmentación con nosotros mismos, etcétera. Entonces es una disgregación hasta llegar a lo más profundo del infierno, que se representaría como la traición. De hecho, la plantea como la máxima representación de lo oscuro, porque la traición es como que tu corazón, o sea, tu corazón ama algo, o sea, la traición a algo que tú amas, ¿no? Que es como traicionarte a ti mismo, al fin y al cabo, porque traicionar algo que amas es traicionarte a ti mismo. Entonces es la máxima fragmentación absoluta que puede haber de una persona, ¿no? Por eso la traición él lo plantea como la máxima profundidad. Entonces es lo mismo, como que vemos que desintegración e integración al todo. Entonces, bueno, Jung lo maneja más o menos parecido, pero ya con este contexto moderno de la psicología, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a mencionar ahora filósofos que lo plantean de manera distinta, porque este concepto fue muy utilizado también en filosofía. Entonces, cada filósofo le da su propio significado. Por ejemplo, Nietzsche lo plantea como catábasis, como estar como inconsciente, ahora sí, de estar inconsciente por estar en lo que todos opinan, en el rebaño. Y la anábasis como la toma de conciencia de ti mismo, ¿no? Pero eso ya lo veo un poco rebuscado, porque ya no tiene mucho que ver con la visión original ni la platónica, y ya como que se empieza, ya cada filósofo lo empieza a acomodar como quieren estos conceptos, pero ya aquí como que no me gusta, porque ya se desfasa mucho al sentido original que tenía la palabra. Entonces ya no me gustan tanto esos desfases o esos cortes, ¿no? Que bueno, está bien, ¿no?, que lo usen como quieran, pero pues a mí no, pues me gusta más la forma original de utilizarlos, ¿no? Y les voy a platicar un poco que esto también se presenta en nuestra vida, ¿no? Se presenta en nuestra vida que la catábasis es como una especie de muerte simbólica en nuestra experiencia. Se expresa en diversas etapas de nuestra vida, cuando viejas estructuras de nuestra psique, o sea, que nos están funcionando en ese momento o en determinados entornos, de repente cambia la etapa de la vida, o entramos en conciencia de más cosas, y esas viejas estructuras se tienen que romper o disolver, y es un proceso doloroso, ¿no? Aquí muchas veces entra a depresión, literalmente, porque pues es como una muerte simbólica. Sí, así se siente. Por eso la gente que dice que la depresión es como estar triste, no, o sea, puedes estar triste en muchos momentos, y la tristeza siempre busca algo, pero la depresión de hecho es la ausencia de búsqueda, o sea, dejas de buscar porque sientes que nada ya tiene sentido buscarlo. Entonces ya es la ausencia total, es la ausencia, es estar en catábasis. Entonces, pues bueno, fuera que fuera tristeza, ¿no? La depresión es anedonia, desrealización, despersonalización, muchísimas cosas. Y justamente se siente como haber muerto, o sea, que una parte de ti murió.
Y esto es parte importante del camino de la conciencia, porque si no se rompen esas viejas estructuras, pues cómo se van a cimentar otras estructuras. El problema es cuando el viaje de catábasis se sigue y se sigue y se sigue como hacia la negación de la negación, y ya se vuelve como, cae en el absurdo y ya no hay manera, o sea, ya queda totalmente vaciada las cosas, se vacían. Pero también se puede presentar en la historia, porque esta cuestión de la anábasis y la catábasis también tiene una manifestación en la historia y como colectivo. O sea, todos, en realidad la historia, o sea, la conciencia, hay una conciencia colectiva. Yo sí creo en esto de la conciencia colectiva, no sé ustedes, pero sí, o sea, sí se me hace bastante lógico, porque todos estos contenidos culturales para mí son una conciencia colectiva. En la historia, la catábasis se manifiesta cuando hay un proceso de negación de lo que era la misma cultura, o sea, se empieza a desintegrar, a romper, ¿no?, lo que era una determinada cultura, y prácticamente nosotros lo estamos viviendo, y se los voy a explicar un poquito. Haz de cuenta que, bueno, el Imperio Romano, pues, cuando la caída del imperio, pues fue un proceso de catábasis, ¿no? O sea, pues ahí sí fue que se rompió toda una estructura, unos cimientos de gobierno, políticos, todo, y pues se genera otro, ¿no? Otro con el tiempo, pero no es rápido, porque tienen que hacerse nuevos cimientos. Ya saben, hasta el cristianismo tuvo un proceso de solidificarse, ¿no? Eran muchas ideas fluyendo, ¿no? Había muchos cristianismos diferentes y se hicieron en uno, ¿no? Trataron de evitar que hubiera muchas interpretaciones de lo mismo, etcétera, etcétera. Todo este proceso de construcción del mundo nuevo, que sería el mundo medieval, que era el que iba a seguir, ¿no? Pero después hubo otra fractura, o sea, el mundo medieval, bla, 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 y después el Renacimiento, que el Renacimiento es ya la culminación. Aquí ya hay una integración, ¿no? Haz de cuenta que estaba el mundo romano, se niega ese mundo romano para establecer otro, pero no se niega completamente, se guardan algunos elementos, pero gran parte como que se destruyen muchas cosas, y después aquí ya se integran esos dos mundos, o sea, ya se integran en el Renacimiento, que comienza a recuperarse el mundo antiguo, todo, la visión platónica, todo se recupera, muchas cosas. La aristotélica sí sobrevivió en la Edad Media. Bueno, el punto es que llega a ese punto, y más o menos en el Renacimiento, la Ilustración, y en el siglo XIX es donde inicia la nueva catábasis, que la nueva catábasis sería como, esto según mi interpretación histórica, o sea, es como historiadora, que pues también hago así mis interpretaciones. Haz de cuenta que llega a ese punto, y en el siglo XIX, de hecho tengo un video explicando el romanticismo, que para mí el romanticismo es como un espíritu de catábasis, porque de hecho hasta lo veo como un espíritu que se simboliza bastante bien con la idea de Lucifer, pero como símbolo, no se me espanten, o sea, no piensen que, no, o sea, como símbolo, porque Lucifer es el rebelde por excelencia, y en el romanticismo amaban la rebeldía, porque el romanticismo inició como una rebeldía a Occidente, al mismo Occidente, a lo que ya se había construido, a las bases que teníamos, ¿no?, que se terminaron de consolidar en la Ilustración bastante. Entonces se vuelve una rebeldía, ¿no? O sea, nos vamos a rebelar contra las estructuras dadas, etcétera, etcétera. Incluso en el arte es donde a mí me parece mucho más claro. Los artistas se rebelaron contra la academia y contra lo que había estructurado la academia, y comienzan cada vez a rebelarse unos de otros, ¿no? Es así inicia, por ejemplo, el impresionismo, no sé, por ejemplo, y se rebelan y hacen otro, y después otro y otro y otro, hasta que llega Duchamp, que ya es como, ya lo veo como ya el fondo, o sea, que se revela ya de todo el arte y pone un excusado en el museo, ¿no? Diciendo un poco como que yo como artista consagro lo que yo quiera, entonces pongo en el museo, consagro como arte cualquier cosa, entonces yo en el museo pongo un orinal o algo así. Entonces, esta cuestión, esto que vemos, pues ya es como la rebeldía de la rebeldía. Pero ¿qué pasa? Que ya en el momento en el que estamos ya tocamos fondo, o sea, ya fue lo más bajo a lo que podemos llegar, pero ¿qué hace, no? Se repite y se repite y se repite como una regla, o sea, ese acto de rebeldía se vuelve la nueva norma, entonces se vuelve lo hegemónico otra vez. Entonces el nuevo arte hegemónico, ¡ay! Se azotó una puerta, se vuelve también el arte de Duchamp, ¿no? Se vuelve como este tipo de arte del ready-made, etcétera, etcétera, donde muchos artistas repiten la obra de Duchamp, repiten, y ya no lo hacen desde el acto creativo, porque ya solamente son la repetición. Y es ahí cuando entra en paradoja la rebeldía, que cuando ya no hay más contenido del que revelarte, se vuelve una repetición, y ese espíritu rebelde pues se deja de ser,
porque se vuelve una norma, una nueva tradición. Entonces ya no hay espíritu rebelde dentro de esa rebeldía, la rebeldía se vuelve tradicional. Como lo plantea Camus en El hombre rebelde, que dice que llega un punto donde el nihilismo se vuelve conservador, ¿no? O sea, incluso en filosofía empiezan estas ideas como dialéctica negativa, ¿no? Que en vez de construir va hacia abajo, o dialéctica o de construcción, ¿no? Por ejemplo, no podemos seguir en la negación de la negación de la negación de la negación, porque pues es donde se cae al absurdo y donde justamente esa negación se vuelve la nueva norma y el espíritu de la rebeldía pues cae en el absurdo. Bueno, espero que les haya gustado este video. Pongan sus comentarios, qué opinan de estos dos conceptos y si están de acuerdo conmigo en el que actualmente estamos en un viaje de catábasis. Gracias por ver y los espero en el siguiente video. Bye.